llenar toda esta Corte Superior de libros sobre victimología, pero si no preguntamos a la raíz de nuestro sistema social qué debemos entender por la víctima o qué siente la víctima, entonces nuevamente fracasaremos y haremos teorías sobre la teoría y siempre viviremos viajando a la luna y nunca aterrizando en el suelo. Entonces, de esa manera, como hay un sistema social, inmediatamente se va a formar un sistema penal. ¿Y por qué se genera un sistema penal? Porque tenemos que establecer un ordenamiento de conducta, un ordenamiento de nuestras conductas. Y esto no se ha creado hace 30, ni 50, ni 100, ni 120 años. Esto se gesta desde el momento en que existe la civilización, la humanidad, es decir, esto de todos los tiempos. El hombre siempre ha sentido la necesidad de reglamentar, de ordenar y de cohesionar su conducta para conseguir, ¿qué cosa? Una convivencia pacífica y no caótica. Civilizaciones sumamente importantes construyen los sistemas penales. ¿Para qué? ¿Para qué se construye el sistema penal? ¿O cómo se edifica el sistema penal? La respuesta es, sí señor, a través de instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas, ¿dónde nacen? En el sistema social. ¿Y por qué nacen? ¿De espaldas a la realidad? No. Entonces vamos a explicar muy brevemente qué ocurre en el Perú. ¿Qué ocurre en el Perú? Fíjense, nosotros somos desafortunados, ¿eh? Aun cuando decimos que Dios es peruano, somos desafortunados. ¿Y por qué? Porque lamentablemente yo divido la historia en dos etapas en el Perú. ¿Sí? Dos etapas, y vamos a llegar al sistema penal. Nuestra antigua civilización incaica, vivo maravillado y siempre estudio la civilización incaica, y finalmente el periodo de conquista, ¿cierto? Y el periodo republicano hasta la actualidad. De la civilización incaica a la conquista hemos tenido un sistema social. Hay gente ignorante que dice, en el incanato no existió constitución, no existieron leyes, por último ni siquiera sabían escribir. Esos son pues aquellos los que tienen una concepción totalmente errada, equivocada. Sí tuvimos constitución, sí tuvimos normas. Acuérdense ustedes que el derecho constitucional no solamente es escrito, sino también consuetudinario. Y esta fue pues una constitución consuetudinaria. Y la criminalidad era controlada fácilmente, cosa que no ocurre en la actualidad. ¿Pero qué ocurrió en 1532? Desapareció nuestro sistema social genuino, auténtico, nacional. ¿Para crear qué cosa? ¿Qué creamos? ¿Qué se creó acá? ¿Qué se impuso? Un sistema legal colonial. Siempre le pregunto a mis alumnos, ¿han leído ustedes la Constitución de Cádiz de 1812? La Constitución de Cádiz de 1812. ¿Se ha leído el Fuero de Juzgos? ¿El Fuero de León? La nueva compilación, la novísima compilación, las leyes de Indias. Les voy a contar algo, yo sí las he leído y no dicen nada acerca de nosotros. Digo nosotros porque yo me considero pues proveniente de la civilización antigua, aun cuando sea mestizo. Nada, no se habla absolutamente nada, es decir, se proscribió nuestro sistema social para imponernos un sistema social totalmente diferente al nuestro, y por lo tanto un sistema legal que lo voy a resumir. Fíjense ustedes, desde 1821 hasta el año 2010. Y para ello vuelvo a evocar a un maestro peruano del derecho penal, al maestro José Hurtado Pozo. Es una obrita de 158 páginas que siempre le digo a mis alumnos, y todo el mundo debería leer esta obra, todos los peruanos. El que dice, en su síntesis,
La legislación en el Perú es importada. La legislación penal en el Perú es importada. ¿Qué significa? Que no se construye de acuerdo a nuestro sistema social, sino que se diseña de espaldas a la realidad. Y entonces quienes hacemos derecho penal, ¿qué nos enseñan? Fíjense ustedes. Bien lo ha dicho el maestro Sotelo, Fíjense. Cuando estudiamos derecho penal, ¿cómo definimos el derecho penal en el Perú? Porque si leemos los libros, los pocos libros de doctrina en materia penal, derecho penal, parte general, todos son plagio de plagio y de plagio. Y dicen, el derecho penal es un conjunto de normas. ¿Quién les ha engañado? Eso se llama legislación penal. El derecho penal se construye, se diseña sobre instituciones jurídicas de naturaleza penal que las arrancamos desde la sociedad y así las construimos. Entonces, ese es el primer error. Entonces decimos, el derecho penal, para comprender el tema de la victimología, tiene un objeto de estudio. El maestro Luis Jiménez de Azúa, uno de los clásicos más importantes del derecho penal del siglo pasado, decía, para que una disciplina jurídica tenga carácter científico, tiene que tener un objeto de estudio. Pero ustedes lean los manuales, los tratados de derecho penal. Nadie define el objeto de estudio del derecho penal. Ni siquiera los alemanes, que son geniales, y los argentinos también. Nadie. Entonces, ¿cuál será el objeto? En lugar de hablar del objeto del derecho penal, ustedes revisen los tratados de derecho penal y hablan y sustituyen la palabra objeto por elementos del derecho penal. ¿Por qué? Porque toda una vida, como bien dijo el maestro Sotelo, se han dedicado solamente a una parte de este drama penal y social, que es el delincuente. Sin embargo, yo tendría que decir, ¿cómo es el objeto del derecho penal? El objeto del derecho penal es múltiple, su objeto es variado. ¿Por qué? Porque va a centrar su estudio, primero, a lo que nos tienen acostumbrados, a la teoría general del delito. 2, teoría general de la pena. 3, el delincuente. ¿Cierto? Y tenemos que agregar la víctima. Pero durante muchos años, la víctima nunca ha sido objeto de estudio de nuestra disciplina jurídica. Entonces eso es la oportunidad propicia, y por eso saludé en un artículo al doctor Ñique de la Puente, decano del Ilustre Colegio de Abogados, y al doctor Víctor Raúl Sotelo Tamayo, porque podemos empezar a hacer doctrina, definiendo claramente qué es la víctima, pero desde nuestro sistema social. ¿Cómo se ubica actualmente en nuestro sistema penal? No existe. Hasta acá nomás estudiamos. Teoría general del delito, teoría general de la pena y el delincuente. Y les cuento algo más asombroso. Y lamentablemente la difusión de la cultura a través de los libros es muy costosa. Los libros deberían ser baratos para que todos puedan leer. Y fíjense ustedes, ¿y qué concepción de la teoría general del delito adoptamos? ¿Qué concepción de la teoría general de la pena adoptamos? La de Muñoz Conde, la de Claude Roxin, la de Jacobs, la de Yeshe, la de Welser, la de Bauman, infinidad de autores. También podemos llenar este edificio de libros sobre materia penal. ¿Y la concepción peruana? ¿Y la concepción nacional? La teoría general del delito que se nos impone surte sus efectos. Entonces salen ahí los famosos, que son respetables por cierto, Santiago Mirpuy, salen los Eugenio Raúl Zaffaroni con nuevas teorías,
y dicen, el derecho penal ha fracasado. Pero ¿quién levanta la mano para decirle a ese maestro? Fíjense, son maestros extraordinarios en determinados temas. El derecho penal no puede fracasar. Lo que ha fracasado, ¿qué es? La legislación penal. Y en lo que concierne a nuestro tema de hoy día, la legislación penal ha fracasado con respecto a la víctima porque no existe, simplemente. Porque nunca nos hemos preocupado de legislar acerca de la víctima. Y dicen, señores, tenemos que aplicar los principios penales. Sí, los principios penales de la doctrina. Y Santiago Mir Puy, ¿qué dice? Principio de utilidad del derecho penal. El principio del carácter fragmentario y subsidiario del derecho penal. Qué bonito, rimbombante, ¿cierto? ¿Para qué? Para decir que nuestro derecho penal tiene un carácter subsidiario. Para decir que nuestro derecho penal debe ser la última ratio porque dice que ha fracasado. El derecho penal no ha fracasado. ¿Acaso cuando un médico opera y mata a una persona negligentemente, la medicina ha fracasado? No. Ha fracasado su procedimiento quirúrgico porque de repente fue un mal alumno, porque de repente no hizo las cosas bien. Pero la medicina se mantiene incólume, al igual que el derecho penal se mantiene incólume, intocable. Por eso felicito nuevamente esta iniciativa, porque desde Claude Roxin, desde Muñoz Conde, desde Zaffaroni, no se ha creado doctrina, y se puede crear con el Instituto de Victimología del Perú. Se puede crear, señores, pero no hay voluntad política. No hay voluntad política para hacerlo. Al gobierno no le interesa, por cierto. Siempre dicen, fíjense, dicen, ¿cuál es la responsabilidad de establecer una legislación penal adecuada? Dicen, es responsabilidad del Estado. Mentira. El Estado es un artificio, es una abstracción. La historia republicana del Perú, en la historia republicana del Perú, nuestros 3 códigos penales, los únicos que tenemos, desde 1852, 1924 y 1991, ¿por encargo de quién se hicieron? Es algo que queramos entender, como lo dijo Luis XIV, el Estado soy yo. Los encargó el Poder Ejecutivo, señores. Nuestra legislación es diseñada por el gobernante. Y si lo hacemos de espaldas al sistema social y luego lo establecemos en un sistema penal, decimos, ¿qué tipo de sistema penal queremos? ¿Qué tipo de sistema penal queremos? Señores, solamente existe un solo tipo de sistema penal. Para eso surgió nuestra disciplina jurídica, que tanto la golpean, que tanto la vilipendian. El derecho penal surgió para proteger a la sociedad contra la criminalidad.